Los Anunnaki. Los antiguos dioses. Los hominoides gigantes. ¿Quiénes eran los Anunnaki? Hominoides gigantes, de unos 2.60 metros de estatura, mucho más pesados y mucho más musculados que los humanos, que vinieron a la Tierra desde su planeta natal, llamado por los antiguos sumerios el planeta del cruce. Ese planeta es conocido por muchos nombres: Nibiru, Marduk, planeta Ajenjo, el Destructor, la Estrella Roja, y recientemente el planeta X, aunque los antiguos sumerios le llamaban el planeta 12, ya que ellos también contaban al Sol y la Luna. En palabras de los Zeta-Talk, planeta 12, escrito en julio 15, 1995. En el planeta 12, el cometa gigante que causa los periódicos cambios de polos de la Tierra, hay vida. La raza primaria allí es una raza humanoide, quienes fueron, y hoy serían, considerados como gigantes por los habitantes de la Tierra. Se ha escrito muchos libros excelentes sobre el tema, y todos ellos contienen un grano de verdad. Ellos viven bajo una estructura jerárquica. Pero nos aventuraríamos a afirmar que no es una verdadera democracia, de acuerdo a vuestra definición humana. Sin embargo, hay entre ellos grandes intelectos, que sienten gran compasión por sus camaradas ciudadanos y por otras criaturas, y tienen gran influencia en su sociedad, en la cual son venerados. Hasta nuestros días, los hominoides gigantes del planeta 12 visten un atuendo que recuerda al de los soldados romanos. En verdad, Roma misma se modeló en conmemoración de ellos, nunca lo contrario. Los de sexo masculino sienten que esta indumentaria les viene bien, muy de acuerdo con su ideal machista. Podemos estudiar las antiguas sociedades griega y romana para hacernos una idea de su estilo de vida, puesto que ambas sociedades de la Tierra recibieron una poderosa influencia de estos visitantes. Los hominoides gigantes no tenían una musculatura gruesa, como hoy la tienen algunos varones musculados en la Tierra. Ellos eran, y hoy son, bien proporcionados, con una musculatura redondeada, sin las protuberancias que los físico-culturistas de nuestros tiempos intentan adquirir. Nancy, quien una vez tuvo la oportunidad de ser presentada a uno de ellos, podrá decirles que ellos son extremadamente atractivos, y bien proporcionados. Los hominoides gigantes tenían rostros alargados, pero los cráneos que han sido descubiertos y atribuidos a extraterrestres no pertenecen a estos gigantes. Las cabezas representadas por los Moai de Isla de Pascua fueron diseñadas con el fin de intimidar, ya que su apariencia sí que representa a la verdadera estructura facial de los hominoides. Ellos no duermen, porque no tienen un sol que diariamente se levante y se ponga. Ellos viven en un eterno día, en una luz que podríamos describir como crepuscular. La iluminación de su atmósfera proviene de grietas al interior de sus océanos. Ellos habitan un planeta, en realidad un enano marrón, cuya combustión interna está atenuada. Además es un planeta acuoso, de tal modo que los puntos a través de los cuales la luz producida por las reacciones químicas al interior de su núcleo salen hacia la atmósfera, son las grietas más profundas que llegan muy cerca del núcleo, y la luz generada en su interior es entonces reflejada por la atmósfera. En consecuencia ellos tienen una iluminación continua, que se puede asemejar a la hora del crepúsculo, o la hora antes del amanecer, en la Tierra. Imperan allí tiempos de gran quietud. Su agricultura es mucho menos extendida que la de la Tierra. Ellos tienden a recolectar y juntar, más que a sembrar y cosechar. Hay una menor densidad de población por kilómetro cuadrado, comparada con la población que vuestra rica Tierra es capaz de sostener. Hoy en día ellos están extrayendo oro de una de las lunas de Marte, la cual ha intentado ser aproximada por las ondas espaciales de la Tierra, las que han sido derribadas por estos hominoides, ya que ellos no tienen ningún interés en dejarse fotografiar por sus antiguos esclavos. Esa luna, Phobos, es rica en los minerales que ellos buscan. Planeta 12. Zecharia Sitchin, autor de varios libros que documentan lo que los antiguos sumerios quisieron relatar acerca de estos humanoides gigantes, pone el dedo en la llaga al confirmar un punto clave, de que ellos eran en verdad visitantes provenientes de un planeta que ingresó a nuestro sistema solar. La evidencia. Ellos contaban los planetas a partir desde sus límites exteriores del sistema solar, hacia el interior. Del libro de Sitchin. El planeta 12, aterrizando en el planeta Tierra. En febrero de 1971,
los Estados Unidos lanzaron la sonda Pioneer 10. Los científicos del proyecto Pioneer 10 le adosaron una placa de aluminio grabada. La intención de dicha placa sería la de informar a quien quiera que sea que encuentre la placa, que la humanidad está compuesta por miembros masculinos y femeninos, etc., y que el Pioneer 10 proviene del tercer planeta de nuestro Sol. Nuestra astronomía está basada en la noción de que la Tierra es el tercer planeta, lo que es cierto si es que contamos a partir del centro de nuestro sistema, el Sol. Pero, para alguien que se aproxima a nuestro sistema solar desde el exterior, el primer planeta que encontraría sería Plutón. Y el segundo sería Neptuno, el tercero. Urano, el cuarto. Saturno, el quinto. Júpiter, el sexto. Marte, y la Tierra sería el séptimo. Hoy sabemos que más allá de los planetas gigantes Júpiter y Saturno, hay otros planetas, Urano y Neptuno, y el pequeño Plutón. Pero este conocimiento es relativamente reciente. Urano fue descubierto mediante el uso de telescopios mejorados, en 1781. Neptuno fue avistado por los astrónomos, con el apoyo de cálculos matemáticos, en 1846. Era evidente que Neptuno estaba sufriendo de una influencia gravitacional entonces desconocida, y en 1930 se descubrió la existencia de Plutón. Sitchin reporta que aquel planeta, hoy conocido como Planeta X, solo cruzaba a través de nuestro sistema solar cada 3600 años, equivalente a la unidad sumeria de tiempo, el SAR. Cito nuevamente de su libro. El planeta 12, el reinado de los cielos. La periódica aparición y desaparición del planeta 12 visto desde la Tierra, confirma su supuesta permanencia en una órbita alrededor de nuestro Sol. En este aspecto, se comporta como lo hacen muchos cometas. Si esta suposición es verdadera, ¿por qué entonces nuestros astrónomos no tienen conciencia de la existencia de este planeta? El hecho es que si tuviera una órbita igual a la mitad de la que mostramos en la figura de más abajo perteneciente al cometa Kohoutek, periodo de 7500 años, eso colocaría al planeta 12 a una distancia de unas 6 veces más lejos de la Tierra que Plutón, una distancia a la cual no podría ser visible desde la Tierra. De hecho, los planetas radicados más allá de Saturno inicialmente no fueron descubiertos por medios ópticos, sino matemáticos. Las fuentes bíblicas y mesopotámicas ofrecen contundente evidencia de que el periodo orbital del planeta 12 es de 3600 años. El número 3600, escrito en caracteres sumerios, se representa por un gran círculo. El vocablo utilizado para referirse al planeta, Schar, también significa un círculo perfecto o bien un ciclo que se ha completado. Y también significaba el número 3600. La identidad de los tres conceptos, planeta diagonal órbita diagonal 3600, no podría ser una mera coincidencia. Los periodos de reinado, según el texto sumerio, también resultan ser perfectos múltiplos del Schar de 3600 años. La conclusión, que se sugiere por sí misma, es que estos Schars de reinado estaban relacionados con el Schar del periodo orbital, de 3600 años. De hecho, los Z nos informan que el planeta X, es decir, el planeta 12, pasa la mayor parte del tiempo a una distancia de más de 9 veces la distancia que existe entre el Sol y Plutón, en la mitad del camino entre nuestro Sol y su hermano binario. El sistema solar es un sistema binario, estrella oscura, que nunca ha sido avistada simplemente porque nunca ha estado encendida. Z-Talk, distancia de la Tierra, escrito en noviembre 15, 1999. El planeta 12 circula en una muy elongada, excéntrica, órbita entre el Sol y su compañera binaria apagada, la cual se encuentra a una distancia de unas 18.724 veces la distancia entre el Sol y Plutón. A la vuelta del milenio, el planeta 12 estaba todavía cerca de punto medio entre sus dos focos orbitales, por muy sorprendente que esto pudiera parecer. El planeta 12 pasa casi todo su tiempo en una posición intermedia, esencialmente vacilando entre dos influencias de dirección opuesta que allí están casi en equilibrio, entre estos dos grandes soles. Posteriormente adquiere gran velocidad cuando está en curso de aproximación al Sol, luego cruza por el interior del sistema solar. Al sobrepasar el sistema solar se detiene por algún tiempo. Es esa posición,
como una piedra arrojada hacia arriba que se detiene por un instante antes de retornar hacia el suelo, a continuación cruza nuevamente por el interior del sistema solar, en camino de regreso, y finalmente retorna nuevamente a su habitual posición intermedia entre sus dos focos orbitales, que hace que progrese y se mueva oscilando entre un sol y el otro. El hecho de que existe un pequeño momentum, confirmando la aseveración de Sitchin acerca de un planeta ubicado a distancias superiores a 6 veces la distancia entre el Sol y Plutón, no visible para el hombre desde la Tierra, la NASA y el JPL tuvieron que instalar el telescopio infrarrojo por encima de la atmósfera para localizarlo en 1983. Cito de diciembre 31, 1983 Washington Post. Un cuerpo celeste, posiblemente tan cercano a la Tierra que podría formar parte de nuestro sistema solar, ha sido encontrado en dirección a la constelación de Orión por un telescopio orbital a bordo del satélite astronómico infrarrojo de los Estados Unidos. Tan misterioso es el objeto celeste, que los astrónomos no saben si se trata de un planeta, tan cerca está que, de hecho, sería el cuerpo celeste más cercano a la Tierra localizado más allá del lejano Plutón. Las pirámides. Los gigantes Anunnaki que fueron dejados en la Tierra para realizar actividades mineras de extracción de oro construyeron dispositivos astronómicos para ayudar a su progenie a saber cuándo su planeta natal estaría de regreso, para recoger el oro. Así nacieron las grandes pirámides. Z-Talk, Grandes Pirámides, escrito en julio 15, 1995. Los humanos estudian las pirámides de Egipto y otras estructuras similares en América Central y América del Sur, y luego se preguntan cómo pudo el hombre primitivo levantar o mover piedras de tal tamaño. Por supuesto, nunca podría haberlo hecho. Aún hoy, las imposiciones mecánicas necesarias para acometer tal empresa lo harían imposible. La respuesta es obvia, que el hombre de esa época no construyó esas estructuras. En esencia, las grandes pirámides fueron construidas como dispositivos de navegación. ¿Por qué había sido necesario construir tan colosales estructuras como guías de navegación interestelar? Porque, en el terreno local, cualquier otro dispositivo astronómico habría estado sujeto al desplazamiento de las arenas. Las grandes pirámides, por su enorme tamaño y peso, aseguran la estabilidad. Todo esto, solo para ver un cometa que se aproxima, que hace su aparición de acuerdo a un periodo regular, y que solo puede ser avistado con solo meses, si no semanas de anticipación. Las grandes pirámides no solo eran usadas para avistar el objeto que se aproximaba, ya que su propósito primario era el de actuar como sistema de guía para el lanzamiento de naves espaciales que los exiliados de su natal planeta 12 residentes en la Tierra lanzaban para viajar al encuentro de su planeta. Esto requería de precisión, puesto que sus cohetes de entonces no eran mucho más sofisticados que los que utiliza el hombre para enviar astronautas al espacio en nuestros días, y una vez en el espacio, ellos simplemente derivaban hasta que eran cogidos en la órbita gravitacional del acuático planeta al que debían obediencia. Sus vidas en la Tierra no duraban tanto como el lapso de tiempo que transcurre entre una aparición del planeta 12 y la próxima. Pasaban varias generaciones, y el conocimiento de cómo leer las estrellas, y de qué es lo que la Casa Real del planeta 12 esperaba de ellos, eran transmitidos de padres a hijos. Los padres más conscientes, al verse envejecer y darse cuenta de que morirían antes de que sus hijos pudieran regresar a su planeta natal, en donde gozaban de un estatus de realeza, erigieron un sistema de navegación sólido y seguro, las grandes pirámides. ¿Podrían las pirámides actuar hoy como guías para detectar la próxima reaparición en los cielos del cometa gigante, el planeta 12? Muchos cambios de polos han ocurrido desde que ellas fueron construidas, y en cada uno de ellos la corteza de la Tierra se ha movido para ocupar nuevas posiciones. La leyenda afirma que las grandes pirámides originalmente apuntaban hacia el sistema estelar de Orión, y esas leyendas eran ciertas en sus orígenes. Allí donde hay un punto de convergencia con respecto a los orígenes, donde se podía ver el sitio desde donde el cometa gigante comienza a hacerse visible, las grandes pirámides ya no pueden servir como una guía en este aspecto. Hay un rumor, de que las grandes pirámides apuntarían exactamente en las direcciones norte diagonal sur. He realizado una búsqueda en Internet, en busca de hechos que sustentaran este rumor, y no encontré nada. Lo que pude encontrar,
es alguna documentación que atestigua que las pirámides están aproximadamente orientadas en dirección norte diagonal sur, lo cual dista mucho de afirmar que tal alineación sea precisa. Las grandes pirámides muestran indicios de haber sido dispositivos astronómicos. Z-Talk, la cámara secreta, escrito en noviembre 15, 1995. Circulan todo tipo de rumores acerca de las grandes pirámides, algunos de ellos verdaderos, otros falsos. Se sabe que existe una sala oculta, accesible a través de un túnel tan estrecho que solo podría ser atravesado por una rata, tan estrecho y prolongado que solo podría haber servido para mirar. La sala no tiene ninguna otra entrada, y nunca tuvo la finalidad de guardar un objeto sólido. Solo un líquido, almacenado en el receptáculo de escaso fondo, que reflejaba la luz hacia afuera solamente cuando la luz que ingresaba por el largo túnel en un ángulo preciso, la luz del planeta 12 en aproximación. Varios otros túneles, hasta ahora descubiertos, recogían la luz reflejada. El líquido, por supuesto, se evaporó con el paso del tiempo, dejando atrás solo el misterio. Monumentos. La Esfinge, también fue construida por los Anunnaki. Z-Talk, la Esfinge, escrito en julio 15, 1995. La Esfinge es un ejemplo de una sala mortuoria de categoría, un majestuoso mausoleo, construido por los visitantes del planeta 12, quienes por aquellos días estaban dedicados a la caza de leones. La tumba había sido erigida en honor de un grande y poderoso varón, que se destacaba notoriamente en el círculo de los cazadores, y se consideraba que el hecho de que el mausoleo estuviera guardado por una de sus presas era un justo tributo a sus poderes y habilidades. Como a menudo ocurre en los asuntos humanos, estos planes no se pudieron cumplir en su totalidad, ya que el supuesto dueño de la tumba fue muerto por uno de sus rivales y quedó sin sepultura, su cuerpo pudriéndose bajo el sol, mientras era devorado por los leones, sin duda. Los gigantes, aquellos antiguos dioses. En su calidad de gigantes, comparados con el hombre, y técnicamente tan avanzados como lo está hoy la humanidad, el hombre primitivo miraba a los Anunnaki como a dioses. Como lo prueban los trajes de hierro que usaban los caballeros en la Edad Media, el hombre antiguo no tenía la estatura que tiene en nuestros días. Quizá por motivos de nutrición, ya que parece haber crecido en fecha relativamente reciente. Cerca de donde vivo hay una antigua cabaña cuya puerta solo mide 1.5 metros de alto. Y el Anunnaki, con sus 2.50 metros de estatura, era en verdad un gigante. Z-Talk, los antiguos dioses, escrito en julio 15, 1997. No es casual que los hominoides que habitan el planeta 12 se vistan y se parezcan a los antiguos dioses griegos, a los dioses del monte Olimpo, puesto que son uno y lo mismo. Las mitológicas historias que relatan que estos lanzan rayos y que viajan a través de las nubes tenían su base en los ingenios técnicos exhibidos por estos visitantes del planeta 12, quienes entonces ya habían dominado una tecnología equivalente a los actuales láser y el transporte de personas por medio de cohetes adosados en la espalda. A los ojos de los primitivos humanos, que venían saliendo de las cavernas, ellos eran hermosos gigantes, ellos eran dioses. Se narra que los dioses griegos eran a veces celosos e iracundos, y didácticos y protectores en otras ocasiones, un poco parecidos a los humanos. Por supuesto, no eran dioses, no más divinos que los hombres de hoy. Pero hasta nuestros días los relatos consignados por sus esclavos humanos reflejan el temor que les inspiraban. Las leyendas provenientes de muchas culturas que relatan las hazañas de los hominoides gigantes del planeta 12 obedecen no en pequeña medida a las rígidas reglas que estos visitantes habían establecido en cuanto a mezclarse con los humanos, a quienes ellos miraban como a sus virtuales esclavos. Guardando la distancia de los humanos, ellos mantenían su dominio, ya que ellos eran mucho más altos, más avanzados técnicamente, y eran la raza hominoide más inteligente de los alrededores. En esa época, los hombres estaban evolucionando de la etapa de las cavernas, y solo ocasionalmente nacía un genio de herencia puramente humana. En la evolución de las especies, la inteligencia va creciendo gradualmente a través de la selección genética, donde los individuos más inteligentes van pasando sus componentes genéticos debido a su habilidad para evadir el peligro y manejar las circunstancias que los rodean. Entonces, las diferencias entre los humanos y los visitantes del planeta 12 eran muchas,
y significativas. Los relatos que se refieren a estos esbeltos, sólidos gigantes, son interminables en la mitología humana. Y pueden ser reconocidas y diferenciadas de las narraciones que se refieren a los puramente humanos, mediante varios rasgos. Asterisco: los dioses eran humanoides en apariencia. Los humanos puramente humanos no son elevados a la calidad de dioses por sus congéneres humanos, a pesar de que culturas contemporáneas y en una postura paternalista, consideran al humano que ejercía el reinado como el jefe, el rey y el dios. Asterisco: los hominoides eran salvajes y celosos en el trato dispensado a sus esclavos humanos, ejecutándoles ante infracciones triviales, como ejemplo para los demás, sin importar cuán trivial fuera la acción culpable o cuán fervientes las excusas. Asterisco: ellos tenían una tecnología que parecía milagrosa para la época, como por ejemplo la habilidad para lanzar rayos, flotar por encima del nivel del terreno, o tomar viajes espaciales en sus cohetes, o practicar cirugías y lograr que los pacientes sobrevivieran. Asterisco: ellos vivían aparte de los humanos, en poblados o distritos separados, aunque visitaban a sus esclavos humanos con la frecuencia necesaria como para hacerles sentir que no podrían escapar a su dominio, que eran prisioneros en una prisión invisible. Los antiguos dioses egipcios, babilonios, visigodos de Alemania, los dioses mayas e incas, todos ellos sin excepción eran distinguidos miembros de la realeza del planeta 12, estacionados en la Tierra con el objetivo de supervisar las operaciones de extracción minera. Los relatos que consignan las hazañas de algunos destacados humanos rebeldes de la antigüedad, notables por su grandeza y coraje en la batalla, frecuentemente tienen su base en alguna herencia genética proveniente de los visitantes, puesto que el rebelde a menudo llevaba en sí algún contenido genético resultante de la violación de una esclava humana que se las había arreglado para escapar y lograr parir su superdotado hijo con vida. Esta herencia genética se encuentra en nuestros días esparcida en los países de Medio Oriente, los países germánicos y algunos sectores de los mares del sur, y es identificable entre aquellos que simultáneamente presentan una alta estatura, un carácter fiero, y una poderosa musculatura. Pero ellos, en lugar de ser mirados como dioses, a menudo son socialmente considerados como proscritos. David, aquel de la historia de David y Goliat, era uno de estos mestizos, y por eso no se trató de un simple hombre que hubo de enfrentar a un gigante. Z-Talk, el rey David, escrito en julio 15, 1997. Como muchos otros humanos que llevaban en sí los genes originarios de los gigantes hominoides del planeta 12, el rey David fue grandemente admirado por su fuerza y su coraje. No resulta sorprendente que derrotara a uno de estos gigantes en el histórico combate entre David y Goliat, ya que él sentía un profundo odio personal hacia la dominación impuesta por los gigantes, odio que había heredado de su madre. Las mujeres esclavas, que eran mantenidas cautivas para actuar no solo como empleadas y cocineras, en ocasiones quedaban preñadas producto de las forzadas uniones con los fuertes y fieros soldados, que los gobernantes del planeta 12 destacaban regularmente para trabajar en los puestos de explotación minera cada vez que el planeta 12 regresaba cruzando a través del sistema solar. Escogidos precisamente por su ciego rigor y brutalidad en el cumplimiento de su deber, estos soldados tenían el mandato de mantener a los esclavos humanos que trabajaban en las minas bajo un estricto control, y rara vez mostraban algún gesto de ternura, ni siquiera con sus amantes. Muy a menudo, la mujer esclava que había quedado fecundada, habría de morir en el parto, ante la imposibilidad de parir a una criatura de tal tamaño, llevándose al infante con ella. Solo en raras ocasiones estos mestizos lograban vivir, a menudo sin sus madres que desangraban hasta la muerte o quedaban desgarradas sin remedio. La madre de David, como él mismo, portaba genes mestizos, y por eso fue capaz de parir el producto de la violación y librar con vida. Más allá de la gran fuerza física e inquebrantable coraje, que son rasgos muy definidos de los humanoides gigantes del planeta 12, sus lejanos descendientes exhiben una potente continuidad de propósito cada vez que son llevados a sentir ira. Por eso David se convirtió en el líder de los desposeídos, y se le tenía en gran estima, reverencia que se convirtió en verdadera devoción a su símbolo, la estrella de David. Su linaje, la casa de David, fue principalmente notorio por su valiente liderazgo. Los fieros visigodos de Alemania fueron otro ejemplo de la huella que dejaron estos gigantes en las culturas que visitaron. Z-Talk, los visigodos,
escrito en abril 15, 1996. Fueron los humanoides gigantes del planeta 12 la inspiración para las leyendas de los dioses de los vikingos y visigodos germánicos. Los dioses vikingos y visigodos eran fieros, y nunca retrocedían una vez que había estallado el conflicto. ¿Qué hacían estos hominoides gigantes en el norte de Europa? Exploraban, de la misma manera que lo hicieron en Sudamérica habiendo cruzado el Pacífico. Ellos buscaban oro, y viajaron a todas partes del mundo haciendo prospecciones. Los gigantes. Podrían ser ellos los llamados Nefilim en la Biblia, los que llegaron de los cielos a la tierra. Según Zecharia Sitchin, son exactamente los mismos. Entrevista con Zecharia Sitchin, una introducción. Electronic Magazine, edición 17. ZS, ¿quiénes eran los Nefilim, mencionados en el Génesis, capítulo 6, como los hijos de los dioses, que desposaron a las hijas de los hombres en épocas anteriores a la gran inundación, el diluvio? La palabra Nefilim es comúnmente o tradicionalmente traducida como gigantes. Y estoy seguro de que usted y sus lectores están familiarizados con las citas bíblicas a que se hace mención en las prédicas dominicales, etc., que dicen que por aquellos días había gigantes en la tierra. Cuando yo era niño y asistía al colegio, eventualmente me atreví a cuestionar esta interpretación, en la sala de clases, y fui reprendido por el profesor, quien me dijo no cuestiones lo que dice la Biblia. Pero yo no pretendía cuestionar la Biblia, sino poner en tela de juicio una interpretación que me parecía del todo inexacta. Porque la palabra Nefilim, el nombre que se refiere a aquellos extraordinarios seres de la Biblia, conocidos como los hijos de los dioses, literalmente significa aquellos que bajaron a la tierra desde los cielos. CL, de la palabra hebrea nafal, que significa caída, correcto. ZS, correcto. Caer, bajar, descender. Entonces, ¿cuál era el significado? Esto me llevó a mis estudios bíblicos, luego a la mitología y la arqueología, y a todas las otras disciplinas, incluyendo el estudio de las lenguas antiguas, lo que edificó mi educación y definió mi vocación. Así, toda mi búsqueda y mi posterior decisión de escribir sobre el tema, comienzan de una pregunta: ¿quiénes fueron los Nefilim? Todas las escrituras antiguas, la Biblia, los mitos griegos, los mitos y textos egipcios, los escritos de las pirámides, todos ellos, me llevaron hasta los sumerios, cuya civilización es la primera conocida y data de hace unos 6.000 años. Entonces, me concentré en Sumeria, la verdadera fuente de todos estos mitos, leyendas, textos e información. Aprendí a leer los textos cuneiformes de Sumeria, y me pude percatar de que en sus continuas referencias a aquellos seres, a quienes los sumerios llamaban los Anunnaki, decían que ellos habían venido a la Tierra desde un planeta llamado Nibiru. El planeta era designado por el signo de la cruz, y el nombre de Nibiru significa el planeta del cruce. Mitos. Mientras muchos mitos relativos a los Anunnaki están basados en hechos reales, hay muchos otros que no lo están. Muchos mitos solo están basados en valientes afirmaciones sin base y declaraciones jactanciosas, o en la simple interpretación errada de la palabra hablada o escrita. Al parecer, en esto no hay tanta diferencia con nuestras propias culturas humanas. Por ejemplo, ellos tenían un tiempo de vida normal, y no poseían la fuente de la juventud. Z-Talk, Larga Vida, escrito en febrero 15, 2002. La idea de que los Anunnaki vivían por miles de años contiene un error de interpretación. Cuando se instalaron en la Tierra para realizar actividades mineras, ellos esperaban, como herencia cultural y como descendientes de una de las líneas de la familia real, vivir por muchos años, hasta que nuevamente regresara a su planeta natal. Esto es simple poesía, una mala interpretación. Los visitantes del planeta 12 llevaban consigo en sus largas travesías a la Tierra una planta que poseía cualidades medicinales, nativa del planeta 12. En la Tierra ellos cultivaron esa planta en jardines especiales, protegida de la intensa luz del sol. Esa planta tenía la capacidad de renovar su estructura celular. Algo así como un estimulante de la hormona del crecimiento. Ellos usaban este estimulante en la forma de un baño, impregnado de la planta. Habiendo adquirido así la reputación de rejuvenecer, esto dio a luz la leyenda de la fuente de la juventud, lo que resulta ser bastante exagerado. De hecho,
el procedimiento solo atenuaba una enfermedad degenerativa que los gigantes humanoides trasladados sufrían mientras vivían en la Tierra. Otro ejemplo, ellos no crearon genéticamente al hombre, aunque experimentaron en este campo, tal como lo está haciendo hoy la humanidad. Z-Talk, Nacimiento del hombre, escrito en febrero 15, 2002. Siendo la raza hominoide más fuerte y dominante de esa época en la Tierra, los gigantes hominoides del planeta 12 eran comprensiblemente arrogantes acerca de los efectos que su genética tenía en los humanos con quienes se mezclaban. Había entonces dos líneas de humanoides enviadas a la Tierra para conducir las actividades mineras entre las fechas de cruce de su planeta 12, la realeza y los soldados. Los miembros de la realeza solo se cruzaban entre ellos, para mantener la pureza de su genética, puesto que sin esta pureza genética su línea real estaba condenada a morir al regresar a su planeta natal. Los soldados disponían de mujeres de clase inferior del planeta 12, como consortes sexuales. Pero a menudo preferían crear y mantener sus propios harem de esclavos sexuales humanos, de todas las edades y de ambos sexos. Como hemos dicho, la mayoría de los retoños morían en el parto, debido al gran tamaño de los infantes. Pero los que lograron vivir portaban la genética del padre, lo cual dio pie a la leyenda de que los humanoides habrían creado a la raza humana. Pero esto es completamente falso. Los humanoides gigantes del planeta 12 no usaron ingeniería genética para crear a los humanos. Ellos solo experimentaban con la genética, lo que contribuyó al rumor. Ellos estaban experimentando con la genética tal como los humanos están ambiciosamente abrazando dicha actividad en nuestros días, puesto que ellos solo estaban un poco más avanzados que los humanos en la escala evolutiva. Entonces, cuando ellos jugaban con la idea de lo que podría producir la experimentación genética, quizá mezclando humanos con especies animales, aquello fue tomado en forma literal por la gente que hoy está descubriendo aquellos imaginativos engendros. Los humanos juegan a imaginar, trazando dibujos de águilas que despiden rayos desde sus talones. Debería implicar que las futuras generaciones que encuentren estos diseños deberían tomarlos en su forma literal. Estas son solo representaciones de la fascinación despertada por las posibilidades que la manipulación genética podría crear. La humanidad no fue creada por los humanoides del planeta 12, sino por otros, que sí desarrollaron la correspondiente ingeniería genética. Este mito está errado, y debería ser descartado. Reinado cruel. Como amos de sus esclavos, los Anunnaki aplicaban gran crueldad para controlar a sus esclavos. Esto también es leyenda. Corazones arrancados de los pechos aún latiendo, y mostrándolos a la cara de la propia víctima, todavía viva. Z-Talk, Mayas e Incas, escrito en agosto 15, 1995. En las alturas de las montañas de Sudamérica existen trazas de antiguas civilizaciones que exhiben variedad de similitudes con la antigua civilización egipcia. Grandes estructuras construidas con enormes bloques de piedra, cortada y ajustada con increíble precisión, de forma muy parecida a las grandes pirámides. Puertos espaciales instalados sobre altas mesetas en las montañas, los que pueden ser vistos claramente desde el espacio, pero difícilmente discernidos desde el nivel del terreno. Y en las vaporosas junglas de más al norte residen restos de antiguas ciudades abandonadas, sin motivo conocido. La tierra es allí fértil, el agua abundante. Pero aquellas ciudades quedaron deshabitadas y abandonadas. Dice la leyenda que en la cima de aquellas pirámides, sobre sus plataformas, se realizaban sacrificios humanos, donde se arrancaba los corazones de personas vivas. Y aún así, no hay rastro de dichas prácticas entre los pobladores locales. Los sacrificios humanos nunca fueron una práctica indígena de la tierra. Este cruel método de castigo era solamente usado por los visitantes dominadores con el fin de mantener a los esclavos rebeldes bajo control. Destruyendo una ciudad, como represalia por una violación. Z-Talk, Sodoma y Gomorra, escrito en octubre 15, 1995. Antes de la historia conocida, hubo grandes dramas que de alguna manera ganaron una posición en la historia posterior, por el impacto que tuvieron. En tal forma impresionaron a quienes tuvieron que vivirlos, que continuaron transmitiendo su experiencia, de uno a otro, una y otra vez generación tras generación, hasta que llegó la época de la historia conocida.
Como estos dramas acontecieron mucho antes de que existieran los calendarios y los relojes, nadie está seguro de su fecha. Pero sus circunstancias, a menudo en la forma de alegorías, fueron transmitidas intactas. Tal es el caso de la leyenda de Sodoma y Gomorra, las ciudades que habrían sido destruidas por la mano de Dios, por ser las ciudades del pecado. O por lo menos, así lo dice la historia. Pero esta historia tiene una base real. Sodoma y Gomorra eran dos pequeñas ciudades asentadas en las áridas tierras de Oriente Medio. Por aquellos días la sodomía era práctica habitual entre individuos de sexo masculino que no tenían una pareja. Se enviaba pequeños niños a cuidar los rebaños, donde ellos aprendían de muchachos mayores la práctica de usar a las ovejas y las cabras para aliviar la tensión sexual. El uso mutuo entre ellos, cuando estaban en las ciudades, quedaba a corta distancia, y nadie le prestaba mucha atención. No era más que un favor entre amigos. Esa era la situación en Sodoma y Gomorra, en la época en que los visitantes del planeta 12 caminaban sobre la Tierra. Los visitantes eran potentes y atractivos humanoides, y ellos se permitían escoger sus parejas sexuales a su antojo, y no había manera de que respetaran a los débiles humanos, a quienes ellos veían como sus sirvientes y esclavos. En Sodoma y Gomorra, la práctica de la sodomía iba acompañada con juegos de dominación y todo tipo de refinamientos, que en opinión de sus adeptos, no tenían paralelo en ninguna otra parte. En una ocasión un joven humanoide soltero del planeta 12 que viajaba acompañado de su séquito, fue violado en las inmediaciones de estas ciudades por una pandilla que no quiso aceptar su negativa. Las repercusiones fueron brutales. Los visitantes del planeta 12 tenían la bomba, y la usaron. Algunos humanos, asociados a los visitantes, fueron advertidos con anticipación pero sin el tiempo suficiente para abandonar las ciudades. Sin tiempo para despedidas, ni para echar una última mirada a la ciudad, aunque la esposa de uno de ellos quiso hacerlo. Ella se detuvo un instante, lamentando tener que dejar atrás la casa que amaba, y sin comprender lo que estaba por ocurrir. Cuando la bomba explotó, ella, que se había vuelto para mirar una vez más a la ciudad, sin haber logrado todavía ponerse a salvo detrás de la colina, se encontraba dentro del perímetro de la explosión, quedando vaporizada en ese mismo lugar. La leyenda cuenta que ella quedó quemada y endurecida, cubierta por el polvo gris proveniente de la explosión, como un pilar de sal. Uso de máscaras de intimidación, recientemente dramatizadas en la película Stargate. Z-Talk, la tribu Dougan, escrito en agosto 15, 1995. Mucho se ha escrito acerca de la tribu Dougan y sus notables conocimientos de las estrellas. Gente tan sencilla, y tan alejada de la era industrial aún en nuestros días. ¿Cómo pudieron obtener esa información? Sus visitantes llegaron desde el planeta 12, y ellos en ese entonces tenían ese avanzado conocimiento de las estrellas, puesto que continuamente trazaban sus itinerarios con el fin de conocer su posición en el espacio, tal como los antiguos navegantes recurrían a las estrellas para conocer su posición en medio del vasto océano. Las cabezas de perro que estos visitantes usaban como máscaras, en ocasiones reemplazadas por cabezas de pájaro o de serpiente, eran de uso normal. Al estar bajo la influencia de visitantes de la orientación de servicio a sí mismo, se dieron cuenta de que estas máscaras les servían para aterrorizar a los pobres humanos que encontraban, pues sus expresiones son indescriptibles. El oro. Los Anunnaki necesitaban el oro para llevarlo a su planeta, para poder retener la luz y el calor que emanan hacia la atmósfera. Su planeta natal, el planeta X o el planeta 12, es un enano marrón. Un sol medio encendido, o medio apagado, que no es un planeta ni es un sol. Está encendido hasta el punto en que se genera luz y calor que pasan a la atmósfera en una proporción tal que permite sustentar la vida que allí existe. Z-Talk, Resplandor del planeta 12, escrito en julio 15, 1995. El planeta 12 posee tanto luz como calor, ambos generados al interior de su núcleo. La vida en el planeta 12, habitado por grandes humanoides que no son diferentes de los humanos que no sea por su gran tamaño, experimenta una iluminación constante. Un continuo día, de luz quietamente crepuscular. Allí han evolucionado formas de vida que no duermen, solo reposan. Las luz es difundida por la atmósfera y reflejada hacia la superficie del terreno.
pero la luz emerge desde el núcleo, para interactuar con la atmósfera, solo filtrándose a través de la superficie de los grandes océanos, que cubren la mayor parte de la superficie del planeta. Como punto de referencia podemos citar la actividad volcánica, en los numerosos puntos en que la lava derretida hierve, tanto en tierra como bajo los océanos. De la misma manera, el planeta 12 posee sitios en donde la sustancia derretida e hirviente de su núcleo escapa hacia la superficie. En el planeta 12, el calor liberado se difunde en todas direcciones, de tal modo que la superficie del planeta es tibia, nunca muy caliente. Si visitáramos aquel planeta, nuestros pies no se quemarían, pero sí sentirían una menor temperatura en aquellos lugares en que los estratos del terreno no son tan buenos conductores del calor. Y la luz, solo escapa del núcleo en aquellos lugares en donde hay actividad volcánica bajo los mares. Su búsqueda del oro, y el valor que los visitantes le concedían, es la razón que explica que los humanos le concedan tanto valor, y ha dado lugar a muchas leyendas. Zeta-Talc, El Dorado, escrito en octubre 15, 1995. La obsesión por el oro no es nativa del hombre. Es un hábito heredado por la humanidad de los habitantes del planeta 12. ¿Qué es lo que hace del oro algo tan apreciado? El platino no se enmohece, la plata y el cobre son maleables como él. Y aún así, se considera al oro como un metal más precioso que los demás, un metal más deseable, algo por lo que muchos morirían. Esta actitud hacia el oro pasó como una herencia de generación en generación y fue impresa en la humanidad por aquellos que necesitaban encontrar oro a cualquier precio, y que no vacilaban en matar para obtenerlo. Pero, allí donde la humanidad utiliza el oro como moneda de intercambio o para fines de ornato, los visitantes del planeta 12 estaban recolectando oro para fines de supervivencia. Su planeta nativo, en su larga travesía orbital en el espacio, está sujeto a un efecto de abrasión, que la Tierra y otros planetas que ocupan órbitas más apacibles alrededor del Sol no sufren. El planeta 12 va perdiendo poco a poco su atmósfera, aquí y allá, de manera constante, y mientras esta en alguna medida puede ser reconstituida por sus océanos, ya que es un planeta acuoso, algunos elementos atmosféricos eventualmente comienzan a escasear. Ciertas moléculas de su atmósfera, que contienen oro, son necesarias para retener la luz y el calor que genera el núcleo del planeta. Para mantener la luz y el calor, específicamente haciéndoles rebotar de regreso hacia la superficie. Si estas moléculas que contienen oro no estuvieran presentes en su atmósfera, el planeta se oscurecería y se enfriaría. Es así como los visitantes del planeta 12 vinieron a la Tierra en misión de prospección y extracción minera, en un intento de despojar a la Tierra de su relativamente abundante oro, utilizando a sus primitivos humanos como esclavos para estas faenas. Muy temprano quedó impreso en la humanidad la idea de que el oro era el distintivo del gobernante, y la muerte perseguía a aquel que lo robara o lo retuviera para sí. El Dorado, la ciudad de oro perdida, era un punto de embarque en donde las naves y módulos espaciales eran cargados y lanzados al espacio en el momento adecuado. Puesto que el momento apropiado para hacerlo solo se producía cada 3.657 años, en promedio, había allí una inmensa cantidad de oro acumulado. Mucho tiempo después de que los visitantes del planeta 12 abandonaron la Tierra, los humanos que habían escuchado las narraciones de quienes habían tenido la oportunidad de hacer entregas de oro a El Dorado, empezaron a buscar esta ciudad de oro. Y todavía la buscan. Sin embargo, sus ruinas, que han sido descubiertas y revisadas en repetidas ocasiones, nunca han sido reconocidas, puesto que allí ya no hay oro. ¿Por qué estos visitantes, tan desesperados por lo que en verdad constituía para ellos un metal dador de vida, habrían de dejar atrás siquiera un poco de oro al marcharse? Marte. ¿Han estado los Anunnaki en Marte? Ciertamente que sí, extrayendo oro, como lo hicieron en la Tierra. E igualmente, dejaron evidencia de su presencia. Zeta-Talc, Estructuras en Marte, escrito en julio 15, 1995. En Marte han quedado los restos de una antigua civilización, la que en cierta época también colonizó la Tierra. Algunos académicos que han estado estudiando esta hipótesis no están muy lejos de la verdad, habiendo reconocido las similitudes entre algunas de aquellas estructuras y las del antiguo Egipto. No es simplemente imaginación humana el observar que algunas estructuras de la Tierra,
tales como las grandes pirámides y la Esfinge, presentan muchas coincidencias con otras estructuras encontradas en Marte. El mismo pueblo, la misma tecnología. A ellos les gustaba dejar su huella, y así lo hicieron. Se ha especulado que el rostro de Marte y las cercanas pirámides habrían servido como marcadores astronómicos, y este era en verdad su propósito primordial. Ellos buscaban un marcador inconfundible, que pudiera ser visto fácilmente al aproximarse desde el espacio, ya que la superficie marciana tiene pocas características distintivas. Imágenes captadas por la gran cantidad de sondas espaciales que la NASA ha enviado a Marte lo confirman, habiendo documentado el rostro de Marte, trazas de posibles asentamientos urbanos, con redes de calles y ductos, etc. Aunque NASA se ha esforzado por restringir esta información. NASA publica 20.000 imágenes de Marte, disponibles en Internet. Associated Press, mayo 23, 2000. NASA ha publicado 20.000 imágenes de Marte ahora disponibles en Internet en la forma de un álbum fotográfico electrónico. Las fotos tomadas por el satélite que orbita alrededor de Marte, el Mars Global Surveyor, constituye la más extensa publicación de fotos de un planeta en la historia de la exploración del sistema solar. El archivo cubre un año de Marte, 687 días de la Tierra, comenzando en septiembre de 1997 y extendiéndose hasta agosto de 1999. La publicación hace posible que cualquier persona que tenga acceso a Internet pueda explorar Marte casi tan bien como lo hacen los científicos. El Mars Global Surveyor complete más de 5.000 giros orbitales alrededor del planeta rojo. Ah, sí. Pero ¿cuántas de estas 20.000 fotografías corresponden al controvertido rostro de Marte, o a otros puntos que podrían haber sido construidos por humanoides? A pesar de la inmensa presión para que NASA filmara esas áreas de especial interés, se filmó todo, excepto la región de Saïd-Ounie. Misteriosas estructuras que pueden probar evidencia de vida en Marte a NASA. Agosto 17, 1996 del Daily Mail, London. El exitoso autor Graham Hancock, cuyo libro Las huellas digitales de los dioses fue el gran fenómeno publicado en 1995, considera que existe suficiente evidencia para sustentar la teoría que afirma que aquellas estructuras monumentales de Marte que han fascinado a los científicos desde hace 20 años son los restos de una gran civilización. Esas estructuras, detectadas en imágenes de video filmadas por la NASA y enviadas a la Tierra por la nave Viking Orbiter en 1976, nunca más han sido fotografiadas desde entonces, y han sido el foco de creciente controversia por más de 20 años. Porque éstas señalan la existencia de varias pirámides de enormes dimensiones y un enorme rostro con apariencia de esfinge. Carl Sagan planteó con urgencia la necesidad de que las futuras misiones de Rusia y los Estados Unidos hicieran un esfuerzo especial para filmar mejores acercamientos a las pirámides y a aquello que algunas personas llaman el rostro y la ciudad. A las últimas declaraciones de Carl Sagan se unió la voz del Dr. Tom Van Flandern, quien también auspició una inspección cercana. Washington, enero 8, 1998 07 am. EST. Por Michael Woods, Toledo Blade. El misterioso rostro en Marte no es una ilusión óptica ni una formación natural en el planeta rojo. El Dr. Tom Van Flandern llegó a esta conclusión luego de completar nuevos estudios sobre la región de Saïd-Ounie. Su estudio, presentado ante el 191º Congreso de la Sociedad Astronáutica Americana, AAS, atrajo inusualmente la atención porque excelentes nuevas imágenes del rostro podrían ser publicadas muy pronto. ¿Qué hacían los Anunnaki en Marte? Extraían oro. Ellos arrastraban el mineral por medio del agua de la superficie de aquel planeta, enviándolo al interior de cavernas subterráneas en el proceso, destruyendo de paso la base de su atmósfera, y así es como hoy encontramos vestigios de vida y antiguos lagos en Marte. Z-Talk, Vida en Marte, escrito en julio 15, 1995. Hoy en día Marte es un planeta muerto. Pero en un pasado no tan remoto ese no era el caso, como ha sido puesto en evidencia por erosionadas estructuras descubiertas en Marte que tienen gran semejanza con las grandes pirámides y la Esfinge. Algunos planetas que sostienen la vida poseen sistemas ambientales más resistentes que otros,
estando situados más cerca de la tibieza de un Sol, por ejemplo, y más especialmente cuando son planetas acuosos como es caso de la Tierra. Marte no es muy abundante en aquella preciosa sustancia que es el agua, y era un planeta sostenedor de vida solamente en la medida en que el agua no había quedado atrapada por su punto de congelación. Cuando se trata de un planeta acuoso, la atmósfera que lo rodea tiene la capacidad de recuperarse muy rápidamente, particularmente en sus componentes sostenedores de vida. En un planeta relativamente seco la atmósfera es frágil, y cada vez que ésta se reconstruye agota un poco más de la preciosa agua. En el pasado, Marte sostenía la vida en un nivel que no es demasiado diferente de nuestro planeta natal en Zeta Reticuli, musgo, insectos, gusanos. En esos mundos no hay suficiente alimento en la cadena alimenticia como para poder sustentar el desarrollo de animales por encima de aquel nivel, y estos deben enfrentar constantes dificultades. Un reptil que se alimenta de insectos podría tener un buen comienzo, para más tarde desfallecer en tiempos de escasez. Y así, una y otra vez. Entonces, la vida en estos planetas nunca pasa más allá. Marte encontró su ocaso como resultado de las actividades de los visitantes del planeta 12, quienes establecieron allí operaciones de extracción minera, con preferencia sobre la Tierra en donde merodeaban muchos y grandes mamíferos carnívoros. El planeta 12 no tiene este tipo de carnívoros sobre el terreno, ni tan grandes y fuertes como estos humanoides gigantes que lo pueblan. Ellos tiemblan de solo pensar en carnívoros mayores. Así como la atmósfera de Marte era fina, también era extendida, de modo que los visitantes se las arreglaron como pudieron para echar mano a toda el agua disponible para arrastrar el mineral que buscaban. Al hacerlo ellos procuraron controlar los desechos, que de otra manera habrían quedado sobre la superficie relativamente plana de Marte, y lo hicieron de manera muy poco cuidadosa, dirigiendo los relaves hacia depósitos subterráneos. Entonces, la preciosa agua fue enviada en cantidad creciente por debajo de la superficie. Esto desató una cadena de eventos que no pudo ser revertida. La superficie de Marte se enfrió cuando la atmósfera desfalleció y el congelamiento de la superficie aceleró aún más el proceso. Muy pronto la atmósfera se hizo demasiado fina para ser respirable, y ya que los visitantes del planeta 12 están acostumbrados a vivir en un perpetuo verano, no les costó demasiado tomar la decisión de abandonar este planeta que se congelaba moría. Entonces la Tierra empezó a verse más atractiva, principalmente porque no tenían otra alternativa. Desarrollaron métodos para lidiar con los carnívoros, especialmente protegiéndose detrás de los esclavos humanos, que entrenaron para la defensa. Eventualmente, después de que se les prohibiera su contacto con la Tierra, cuarentena, ellos aprendieron a crear y mantener su propia atmósfera al interior de compartimentos sellados y por consiguiente móviles. Ellos han continuado con sus operaciones mineras dentro del sistema solar en un lugar u otro, y actualmente todavía lo hacen. Los Z han mencionado a una luna de Marte, Phobos, que notables existencias de mineral de oro, en donde los Anunnaki han estado operando explotaciones mineras, habitando en su interior, hasta el día de hoy. Y los laboratorios de propulsión, JPL, de la NASA se han visto forzados a aceptar la evidencia que comprueba la existencia de agua en Marte. Organización, Jet Propulsion Laboratory. Junio 29, 1998. Varios indicios recolectados por el módulo Pathfinder apuntan a una temprana existencia húmeda y tibia en Marte. La mayor porción del sector de amarizaje parece haber sido depositada por grandes volúmenes de agua, y los cerros en el horizonte conocidos como Twin Peaks parecen haber sido antiguas islas de contornos moldeados por el agua. Indicios inconfundibles de la existencia de agua en la superficie de Marte. Pero, ¿dónde se fue el agua? Sin poder admitir que manos hominoides habían intervenido en el asunto, desviando el agua, la incógnita quedó sumida en el misterio. La Luna. Mientras estuvieron en la Tierra, los Anunnaki utilizaron a la Luna como plataforma y punto de apoyo en comunicaciones. Z-Talk, Ciudades en la Luna, escrito en diciembre 15, 1995. A pesar de las declaraciones de la NASA, todas las estructuras descubiertas en la Luna no son naturales y tampoco fueron construidas por el hombre. La Luna tan cercana a la Tierra, y aún así tan libre de la congestión atmosférica y superficial de la Tierra, ha sido usada por muchos grupos de extraterrestres,
y para variados propósitos. Normalmente, es un hogar para algunos de servicio a sí mismo, que allí residen. Sin embargo, estas instalaciones no son lo que los hombres creen, ya que se encuentran en el lado oscuro de la Luna, que nunca es visible desde la Tierra. En la época en que los hominoides visitantes del planeta 12 tenían operaciones mineras en la Tierra, principalmente en busca de oro, ellos usaban a la Luna como un puesto avanzado de comunicaciones, puesto que estaba libre de la cubierta de nubes y permitía una localización más precisa en el espacio. La Luna actuaba entonces como una estación amplificadora, que recogía y amplificaba las señales de la Tierra, y luego transmitía al espacio una señal clara y potente. Gran parte de estas comunicaciones iban dirigidas a Marte, pero más principalmente a su planeta natal, cuando se acercaba, ya que esa era la oportunidad para comunicarse con el hogar, no se podía dejar pasar. Los fragmentos de cristales de comunicaciones, abandonados y solitarios, plantean sorprendentes enigmas a los científicos de hoy. Efectivamente, los Anunnaki utilizaban cristales en sus comunicaciones. Z-Talk, cristales tetraédricos, escrito en julio 15, 1995. No es solo imaginación que ustedes observen formas tetraédricas en la Luna, y tenues indicios de estas mismas formas sobre la erosionada superficie de Marte. Sí, ellas son reales. Y sí, ellas sirvieron un propósito en el pasado. Esas no son estructuras inactivas, que no puedan ser nuevamente utilizadas en el futuro cercano. ¿Para qué eran usadas? Hay algo mágico en su especial forma. Su forma es significativa, y sirve a una función. Grandes cristales han sido usados como amplificadores de las comunicaciones en el pasado de la Tierra. La forma de tetraedro simplemente permitía una emisión mejor dirigida, cada vez que se aplicaba energía en todas sus caras y convergía en el centro. Este fue uno de los hallazgos que más sorprendieron a los atónitos astronautas cuando desembarcaron en la Luna. El tema ha sido material de persistente especulación, y ha recibido mucha atención de la prensa, ya que todos los rumores han podido ser sustentados por tenues imágenes capturadas incluso por telescopios de aficionados. El Arca de la Alianza era en verdad uno de los dispositivos de comunicaciones, y por eso la voz de Dios parecía provenir del Arca. Z-Talk, el Arca de la Alianza, escrito en julio 15, 1995. El Arca de la Alianza era un dispositivo de comunicaciones utilizado por miembros del planeta 12. Ellos descubrieron que el elemento oro servía para muchas aplicaciones, y lo trataron con veneración, elevando al oro a la condición de un dios, el dios de las comunicaciones. Esta raza también ha usado los cristales, como amplificadores, en las comunicaciones. Debido al asombro, el miedo y la veneración que rodeaba el arca, los humanos primitivos la percibían como la manifestación de los dioses, especialmente cuando la voz que ellos creían provenía de un dios emergía de ella. Los humanoides del planeta 12 entraban al interior del arca, se escuchaban voces, y luego salían de ella, habiendo recibido sus instrucciones. Por supuesto que la voz provenía de Dios Todopoderoso. El arca en sí misma era tratada como un objeto sagrado, puesto que tenía un gran valor, y vidas eran sacrificadas si era maltratada de cualquier manera. Como muchos otros objetos que no se comprenden, pero que parecen ser mágicos, el Arca de la Alianza alcanzó una reputación que excede en mucho su verdadera finalidad. El arca finalmente fue desarmada, y su oro reutilizado, por quienes la construyeron y sabían que no tenía nada de sagrado. Pero hay algunos humanos, pobres almas extraviadas, que todavía andan en busca del arca perdida, y podrían seguir buscándola eternamente. La cuarentena. Circulan en Internet muchos rumores que afirman que los Anunnaki regresarán a la Tierra, como conquistadores. Es muy difícil que lo hagan, puesto que su relación con los humanos ha sido puesta en cuarentena, y cualquier intento en esa dirección solo encontrará el fracaso. De igual manera nosotros, en la Tierra, también estamos sometidos a una cuarentena que nos impide relacionarnos con ellos, y por esa razón es que muchas de las sondas espaciales enviadas a Marte han fracasado, y también los intentos de lanzar artefactos nucleares sobre el planeta X, su hogar, para desviarlo de su curso. Z-Talk, Conquista, escrito en febrero 15, 2002. Los Anunnaki están privados de enviar naves espaciales a la Tierra en nuestra época,
ya que el Consejo de los Mundos ha considerado que esa relación constituiría una interferencia con el libre albedrío de los humanos, como una forma de conquista. La cuarentena se instauró hace varios miles de años, pero en fecha suficientemente reciente como para que los pasados contactos hayan quedado relatados en vuestras leyendas. Ellos no tienen planes, a pesar del temor que siembran quienes dicen tener contacto con esas gentes, para retornar a la Tierra, sitio que ellos consideran un verdadero pantano. En sus recuerdos, la Tierra está llena de animales carnívoros, esclavos rebeldes, y accidentes provocados por su terrible clima. Y ahora que la humanidad ha alcanzado un cierto nivel de tecnología, hecho que no se puede desconocer en vista de las ondas enviadas al espacio y que han hecho necesario que sean derribadas por sus instalaciones mineras en Marte cada vez que se han acercado demasiado, ellos se sienten todavía menos inclinados a visitar la Tierra. En el pasado se ha enviado señales de advertencia a los Anunnaki, sugiriendo que debían reducir su influencia sobre la Tierra. La Atlántida es un caso puntual. Z-Talk, Lemuria and Atlántida, escrito en junio 15, 1997. La Atlántida era un territorio cercano a la actual Europa, el cual fue jalado hacia las profundidades del Océano Atlántico durante el proceso de separación tectónica que acompaña a los violentos cambios de polos, desapareciendo dramáticamente bajo las aguas. Esta desaparición fue asistida por algunos extraterrestres, quienes aprovecharon el cataclismo natural para ajustar el equilibrio entre orientaciones espirituales de dirección opuesta que estaban ejerciendo influencia sobre los espíritus humanos en desarrollo, de acuerdo a la determinación del Consejo de los Mundos, que decidió que dicho ajuste ya era necesario. La Atlántida estaba poblada por los hominoides gigantes del planeta 12, quienes antes de que la actual cuarentena entrara en efecto eran solo considerados simplemente como una raza humanoide más al interior de vuestro sistema solar. En aquellos tiempos la interacción entre estos humanoides y los humanos fue permitida sin ninguna interferencia. Sin embargo, la creciente esclavización de los humanos por parte de los visitantes humanoides estaba rompiendo el equilibrio de tal forma que los humanos tenían cada vez menor libertad para decidir su orientación espiritual de acuerdo a sus verdaderos sentimientos, y cada vez más presas de un sentimiento de desesperanza y orfandad. Entonces, era necesario hacer un ajuste. Estando prohibido su contacto con los humanos, y mientras su planeta natal hace su pasada a través del sistema solar, que experimentarán los Anunnaki durante ese tránsito, el cual producirá un devastador cambio de polos en la Tierra. Z-Talk, sobre la montaña rusa, escrito en abril 15, 1997. Puesto que la pasada del planeta 12 resulta tan devastadora para la Tierra, ¿cómo será dicho trance para los humanoides gigantes que habitan en la superficie del planeta 12? Los hominoides están usando la historia como referencia, para hacerse una idea de lo que acontecerá durante la pasada, puesto que aquellos que vivieron la experiencia están muertos desde hace tiempo. La historia ha quedado grabada en términos astronómicos, de tal modo que la observación del sistema solar y la comprobación de las órbitas de los demás planetas dan tranquilidad a quienes podrían estar nerviosos por la pasada que se aproxima. De hecho, la pasada de su planeta frente a la Tierra es mirada casi como unas vacaciones, en donde grandes dramas se han de presentar en frente de la conmovida audiencia. Al cruzar frente a la Tierra, ellos podrán ver el cambio de polos, en vivo, mientras está ocurriendo, fenómeno que convoca a las multitudes tal como lo hace un eclipse de sol para los habitantes de la Tierra. Tormentas eléctricas se desatarán en su alta atmósfera durante la pasada, exhibición de fuegos artificiales raramente vista en su tranquilo planeta. Así, la pasada representa para ellos más un evento que una situación difícil. Sin embargo, aquellos que sienten empatía con la situación de la población humana sobre la Tierra, sienten compasión. Pero no hay nada que ellos puedan hacer para cambiar lo que ocurre en la Tierra. Ellos no pueden dirigir su planeta mucho más de lo que pueden hacerlo los habitantes de la Tierra con el suyo.